Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, en estos 3 días que vamos a estar haciendo este estudio bíblico, vamos a estar avanzando en estos 3 temas. Cómo despojarnos del pecado, el verdadero arrepentimiento y la vida de fe correcta. Esos son los 3 temas que vamos a tratar en este estudio bíblico. Y hoy, siendo el primer día, vamos entonces a avanzar sobre cómo me despojo del pecado. Si tiene su Biblia, me gustaría que pueda abrir conmigo la Biblia. Si no, puede estar mirando ahí en pantalla. Vamos a estar mirando el pasaje de Romanos capítulo 7, verso 20. El apóstol Pablo, tanto como el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, hablaban sobre el pecado como una fuerza que mora en nosotros. Entonces, vamos a leer entonces la palabra de Dios. Romanos capítulo 7, verso 20, dice, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 3, en el verso 21, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, si miramos en que es una fuerza que mora en nosotros, no hay ninguna persona en este mundo que pueda decir que puede controlar esa fuerza, sino por el contrario, es una fuerza que la controla al hombre. Los otros días escuchaba un disertante que hablaba sobre, un predicador que hablaba sobre que habría diferentes tipos de castigos en el infierno, y era por causa de que el que cometía mucho pecado iba a recibir mucho castigo. Y ciertamente eso no es así, porque ¿qué persona hay que no peca? Santiago lo dice claramente, dice, el que no ofende en palabra es varón perfecto. Entonces nosotros, mirando por la palabra del Señor, podemos ver de que las personas son arrastradas al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es una fuerza que mora en el hombre. El pecado entró al mundo, el
por medio del pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Y dice, por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos, separados de Dios e incapacitados de poder alcanzar esa belleza moral. Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar el pecado como una fuerza que mora en el hombre y que no puede ser controlada por el hombre, ahí es cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta que no es algo que por nosotros mismos podemos dominar. Es más, en el intento el hombre de querer dominar el pecado, de querer ejercer un control sobre el pecado, siempre se ve frustrado. Este hombre que hablaba sobre los diferentes castigos, ciertamente no es así, es parte de una filosofía o de una creencia popular, ¿no? En cuanto a lo que es el infierno, porque algunos cometieron ciertos pecados que son más aberrantes, entonces va a ser más castigado. La verdad es que la Biblia dice que cuando uno incumple uno de los mandamientos de Dios, ya se hace culpable de todos ellos. El pecado es algo que es inherente entonces en la naturaleza y es algo que hemos recibido de nuestros padres como una herencia. En 1 de Pedro capítulo 1 verso 18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo. No basta reconocer sus hechos, es necesario entender el origen para tratar con él correctamente. O sea, las personas cuando transgreden una ley moral o cuando transgreden o cometen un delito, entonces piensan que ese es el pecado, ¿no? El transgredir esa ley moral o el cometer ese delito. Ciertamente que no es eso el pecado, sino que el pecado es una fuerza inherente en la naturaleza del hombre que mora en el hombre y que lo arrastra al hombre. Por más que éste no quiera, siendo que es una fuerza que le lleva cautivo para hacer lo que no quiere, como lo describe el apóstol Pablo. Si no soy yo el que lo hago, entonces es el pecado que mora en mí. Porque si hago lo que no quiero, ya no soy yo, dice, ¿no? Como leíamos ahí en un comienzo en Romanos capítulo 7, verso 20. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, el pecado es una herencia que hemos recibido de nuestros padres. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, cuando él entiende la relación con el pecado y cómo era una fuerza que lo arrastraba, cuando el apóstol Pablo llega a la comprensión de que el pecado es una fuerza que lo arrastraba y que no había manera en que por sí mismo él pudiera despojarse del pecado, entonces dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es algo que lo hemos recibido de Adán, el primer hombre. Dice Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos pecaron. O sea, ¿qué es lo que hay? La relación entre el pecado y la muerte. Dice, la muerte pasó a todos los hombres, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron. David tuvo una plena conciencia de ello. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué más inocente que un niño recién nacido, una criatura indefensa, no desarrollada? Pero David, quien tenía
plena conciencia del pecado, ¿qué es lo que dice? He aquí que en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Por este motivo, la elección es antes de nacer, para que no sea por las obras, sino por quien llama. Nosotros miramos, hoy estamos en el Evangelio, viviendo en la gracia de Dios por causa de un llamado. Y la Biblia dice que nosotros fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, antes que hiciéramos bueno o malo, ya habíamos sido elegidos en Él. ¿Qué significa? Que si nosotros tuviéramos que ser elegidos porque por alguna manera teníamos la capacidad de poder gobernarnos a nosotros mismos y dominar esta fuerza que la Biblia describe como el pecado, entonces la elección sería por obras. Pero no es por obras, sino es por el que llama y por el que Él tiene misericordia. Porque si fuera por obra, ninguno de nosotros reuniríamos las condiciones necesarias para ser adoptados como hijos de Dios. No obstante, hoy estamos viviendo como hijos de Dios, escogidos en Él, amados. Y eso es por causa del que llama, no por causa del que es escogido. No es por la obra que uno pueda hacer, sino por causa del que llama y de quien Él quiere tener misericordia. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15, y nos dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y aquí, al introducir este tema, ¿no? ¿Qué sería lo contrario de pecador? Un justo, un santo, una persona apartada del mal. La palabra santo significa apartado del mal. Entonces aquí nosotros ya podemos ir adentrándonos en que la santificación, como la justificación, no es una obra del hombre, sino que es una obra de Dios. Por eso dice, así como aquel que os llama es santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cómo podría una persona que está dominada por una fuerza que no tiene la capacidad de controlar, que no tiene la capacidad de gobernar, llegar a esa condición? Si no fuera porque hay una fuerza mayor que lo liberta de la esclavitud del pecado y lo hace siervo de la justicia. Por eso dice Romanos, habiendo sido libertados de la esclavitud del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Mientras el hombre fuerte guarda la casa, tiene los bienes seguros, pero cuando viene uno mayor que él, le ata y entonces le despoja de todos los bienes. Mientras el pecado y la muerte reinaban sobre la humanidad, tenía seguros sus bienes. Sin embargo, cuando aparece el Señor Jesucristo, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Para quitar la muerte, Él tuvo que solucionar el pecado. Entonces, cuando vamos entendiendo que el pecado es una fuerza que nos arrastra, que mora en el hombre y que la hemos recibido como una herencia de nuestros padres, en donde nos es imposible por nosotros mismos poder gobernar esa fuerza, poder ejercer dominio por esa fuerza, lo que nosotros tenemos que mirar que no es algo que nos es dado a nosotros el traer una salida, no es algo que por nosotros mismos podemos encontrar una solución, sino que es por la misericordia de Dios. En todas las manifestaciones de esa misericordia que se manifestó por medio del Señor Jesucristo en su ministerio público, siempre llegó
al hombre que perdió toda esperanza. El hombre que yacía enfermo hacía 38 años esperando que las aguas sean removidas, pero había perdido toda esperanza. Entre tanto que él iba, siempre había otros que llegaban antes que él. Y habiéndolo intentado por tantos años y habiendo perdido toda esperanza, cuando llegó la palabra del Señor que le dijo, ¿quieres ser sano? Dijo, ¿cómo podría ser esto? Y por la palabra del Señor ese hombre se levantó. Cuando hallaron a la misma mujer en el acto del adulterio y bajo la ley estaba condenada, y los hombres que habían creado tal alboroto tenían toda la intención y el vivo deseo de matarla apedreada, viéndose la mujer perdida, seguramente cayó sobre ella un sentimiento de desespero y un sentimiento de haber terminado su vida en ese momento. Sin embargo, ahí se cumple lo que la Escritura dice, que la ley como un ayo nos lleva a Cristo. ¿Por qué fue llevada la mujer que fue hallada en el acto del adulterio? Porque la ley de Moisés a tales mujeres condenaba a morir. ¿A dónde la llevó? A los pies mismos del Señor. O sea que no fueron los hombres quienes la llevaron, sino la ley. Si la ley no hubiera estado allí, que decía que la mujer que fuera allá en el acto del adulterio, bueno, podría ser esa semana el motivo de la murmuración y del chisme del barrio. No, pero no era un motivo de murmuración o de chisme, sino que había una sentencia. La ley de Moisés decía que tales mujeres debían morir apedreadas. La mujer, conociendo esa ley, no se debía haber guardado. Vivía en una ciudad que regía bajo esa ley, que sabía que cuando una mujer es hallada en el acto del adulterio, muere irremediablemente apedreada, no se debía haber guardado. ¿Por qué no se guardó? Porque la ley del pecado la arrastró, el pecado que moraba en ella la arrastró una vez, la arrastró dos veces, hasta que fue encontrada en el mismo acto del adulterio. Pero ya Cristo había aparecido en el escenario de este mundo y Él no vino para condenar al hombre. Así que la ley cumplió su propósito. Por eso es que nosotros no tenemos que mirar la ley como algo a lo cual tenemos que estar sujetos en obediencia, sino que tenemos que mirar la ley como algo que nos lleva a Cristo, nos muestra nuestra verdadera condición. Miserable de mí, como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? O sea, él veía una sentencia al vivir en un cuerpo ligado a una fuerza que lo gobernaba, lo dominaba y que él no podía ejercer ningún tipo de dominio propio, no podía ejercer ningún gobierno frente a esa fuerza, se veía como muerto. Pero después de verse como muerto, ¿qué es lo que exclama? Más gracias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la ley nunca fue dada como algo a lo cual nosotros tenemos que estar sujetos en obediencia para cumplir, sino que el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. ¿Cómo fue llevada esa mujer? Que vivía en una ciudad que regía una ley que decía que tales mujeres debían morir apedreadas ante una sentencia de muerte. ¿Quién quiere exponer su vida a ese perjuicio? ¿Quién quiere exponer su vida? Nadie. En su juicio cabal expondría su vida a un juicio de muerte. Quiere decir que es un hecho involuntario por una fuerza que la dominó, que viviendo en una ciudad bajo un gobierno que ejercía tal ley, pero habiendo aparecido Cristo en el escenario de este mundo, le dio la salida. El único que le podía dar la salida, y con sabiduría de Dios, porque no quebró la ley. Porque en ningún momento dijo no la apedreen, sino por el contrario, dijo el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. O sea, en ningún momento quebró la ley de Moisés. Al contrario, cumplió la ley de Moisés,
pero conociendo lo que había en el corazón del hombre y entendiendo que Él no había venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él, ¿qué dijo? Apedréela, pero sea el primero en apedrear el que esté libre de pecado. Desde el más viejo hasta el más joven se fueron dejando allí una montaña de piedras. Mirándole a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Los otros días oí algo de una, se ve que es una maestra, terapeuta, socióloga, de ese tipo de perfil, que hablando sobre este pasaje de que Jesús había escrito en tierra, que para una persona agobiada, para una persona que en tal condición, ¿no?, que está por enfrentar la muerte, escribir en tierra es escribir en un lugar tan amplio y crea un efecto en la mente de la persona que le ayuda a despejarse, ¿no? Y la veía como, no aplicó, digamos, una definición teológica, sino una definición social y terapéutica, que escribir en lugares amplios despeja la mente. Entonces, en cuanto que escribió para la mujer en tierra, ¿no? Y que eso la llevó a que una mujer agonizante, enfrentándose a la muerte, pudiera despejarse viendo a Jesús escribir en un lugar tan amplio, ¿no? Y bueno, me maravillaba de la reflexión, hasta qué punto nosotros podemos reflexionar sobre las obras y los hechos de Jesús. Me quedo con lo que dice el apóstol Juan, ¿no? Que si tuviéramos que enumerar, escribir los hechos del Señor, no caberían los libros en las bibliotecas de este mundo, ¿no? No habría lugar en este mundo para escribir y enumerar los hechos del Señor, porque cuántas cosas nos da a entender la vida y la obra del Señor Jesucristo. Entonces, claramente Jesús no quebrantó la ley de Moisés, porque Él no en un momento dijo, no la apedreen, sino dijo, apedréenla, pero el que esté libre del pecado. Conociendo lo que había en el corazón del hombre, uno a uno se fueron, y Él sabía que eso era lo que iba a acontecer, porque sabía lo que hay en el corazón del hombre. Viéndose acusados, uno a uno fueron dejando las piedras, formando un gran montículo de piedras. Mirando a la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Dijo, ninguno ha quedado, Señor, ni aún yo te condeno. ¿Por qué? Porque el Señor no vino a condenar, sino vino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Entonces, cuando miramos el por qué somos iglesia, el por qué es que fuimos escogidos para vivir esta vida, el por qué como el que es santo, seamos santos en toda nuestra manera de vivir, no es por causa de la persona, de uno mismo, sino es por causa del llamado, de la elección, de aquel que preparó todas estas cosas y nos las entregó para que nosotros pudiéramos disfrutarlas. Romanos capítulo 8, verso 30 dice claramente, y a los que antes predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces no es una obra del hombre, sino que es la obra de Dios. Claramente tiene que ser la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre por sí mismo le es imposible poder despojarse o ejercer dominio o ejercer gobierno sobre una fuerza superior a él, que le domina, que le gobierna y que le lleva a hacer lo que no quiere. Es por eso cuando le escuchaba a este hombre hablar sobre los diferentes grados de castigo que hay en el infierno, ciertamente no es así, porque para Dios no es una condición de la gravedad del pecado que hayamos cometido. Algunos por ahí pensarán,
bueno, Hitler debiera merecer seguramente mayor condenación o mayor castigo por las barbaridades que cometió. Sin embargo, no es así. Para Dios es la misma la naturaleza de Hitler como la de ese niño recién nacido que nosotros levantamos, que nosotros bendecimos, porque nace con la misma condición. David, que tenía plena conciencia de ello, como hemos leído, dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, la naturaleza de David, recién nacido, tomando conciencia de esa naturaleza, era tan igual a la naturaleza de aquel que mandó al frente al marido de la mujer que codició, ¿no? Era tan igual, nada más que tenía que desarrollarse. Cuando se desarrollara, entonces iba a ser la expresión en toda su maldad. Entonces, ahora, nosotros dijimos que a veces cuando queremos identificar o la persona comienza a pensar en el pecado, en el antítesis o en lo contrario del pecado, le cuesta hacer una reflexión. Si decimos, ¿cuál es lo contrario de bueno? Malo. ¿Qué es lo contrario de feo? Digno. Pero si decimos, ¿qué es lo contrario de pecador? Ahí es como que si hiciéramos, tal vez dentro del ámbito de iglesia, que es nuestro ámbito hoy, y estando familiarizados con este lenguaje bíblico, entendemos que lo contrario de pecador es un justo o una persona que es santa, ¿no? Un justo, un santo, es lo contrario de un pecador. Pero para una persona común, que no está tan familiarizada, si le decimos qué es lo contrario de bueno, malo, qué es lo contrario de feo, lindo, le decimos qué es lo contrario de pecador, ya va a tener que pensar un poco más, ¿no? Ya tiene que tener otro pensamiento. ¿Por qué? Porque empieza a pensar en su propia naturaleza, en su propia condición. Todos tenemos una conciencia y por esa conciencia o somos acusados o somos defendidos. Amén. Entonces, cuando empieza a pensar, se tiene que ver identificado a sí mismo y entonces le es difícil poder pensar. Sin embargo, la Biblia dice, así como el que os llamó es santo, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Entonces, ¿Dios llamó a santos o llamó a pecadores? Llamó a pecadores, pero los convirtió en santos. Llamó a viles, a impíos, pero los convirtió en justos, hijos de Dios. Amén. Entonces, Él escogió lo más vil y lo más menospreciado, llamó a pecadores, pero los convirtió en santos. Llamó a impíos, a hombres viles, pero los convirtió en justos. ¿Por sus obras o por la obra de Dios? Por la obra de Dios. Entonces, ¿cuál es el verdadero pecado hoy día? Vamos a identificarlo para que también nos podamos despojar. Hoy estamos hablando de cómo despojarnos del pecado. Mañana vamos a hablar sobre el verdadero arrepentimiento y el último día, el día sábado, vamos a hablar sobre la correcta vida de fe. Espero que podamos invitar gente, amén, que puedan venir a oír esta enseñanza. De hecho, igual estamos a fin de poder difundir el mensaje del Evangelio, porque fuimos llamados a predicar el Evangelio. Por la gracia de Dios tenemos este precioso lugar que hoy, por cierto, está bien ornamentado, decorado, hasta más iluminado. Tenemos pantalla, tenemos la proyección de los textos bíblicos para que vayamos siguiendo el estudio bíblico. Pero ¿por qué es que hacemos todo esto? Para que alguien que no entiende qué es el pecado pueda llegar a tener comprensión de qué es el pecado y poder llegar a despojarse de este
Por eso es que estamos haciendo esto. Así que deseamos que vengan a este lugar a compartir con nosotros, pero también estamos redoblando el esfuerzo, haciendo esta grabación también para que otras personas que siguen a través del canal de YouTube y a través de las redes sociales puedan conectar con esta enseñanza y en su tiempo libre o en su tiempo de meditación pueda servirles para la reflexión. Y por eso traía la ilustración de que cuando pensamos en lo contrario de bueno, enseguida reflexionamos, malo, lo contrario de feo, enseguida entendemos, lindo, pero lo contrario del pecador no es algo que tenga respuesta inmediata, sino haga la prueba, pruebe. Hagan una persona con quien tienen cierto grado de confianza o que tienen de repente cierta diálogo y pregúntenle, que no sea dentro del ámbito de la iglesia y que está familiarizado con el lenguaje que compartimos a diario. Y se van a dar cuenta que no les es tan fácil. Es más, creo que a un gran sector de la iglesia, si le preguntamos qué es lo contrario del pecador, no le es tan fácil dar respuesta. ¿Por qué? Porque inmediatamente piensan en sí mismos. ¿Y en qué lugar ellos ocupan? Si el lugar de un pecador o el lugar de un justo hijo de Dios. ¿Y esta enseñanza para qué? Para que nos lleve a quienes hemos recibido el conocimiento del Evangelio a enfocarnos correctamente y podamos ubicarnos en el lugar de ¿qué? De un justo hijo de Dios. Entonces vamos a continuar. Lo bueno de que cuando tenemos tecnología es que hoy tengo hasta un cronómetro aquí en el dispositivo que me va diciendo cuánto tiempo llevo de la exposición. Todavía no llegué a 30 minutos, así es que todavía podemos avanzar un poquito más y aprovechar más este tiempo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos entonces a ver cuál es el verdadero pecado. Esta es la última placa que hoy vamos a estar compartiendo, ¿no? Conocemos los resultados, ¿no? Ahí yo puse esa mano con el polvo siendo desparramado de la mano. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del hombre, es una naturaleza débil, ¿no? O sea, por la tierra nosotros caminamos, hacemos surcos, la viramos, hasta si andamos en el campo y no tenemos un water cerca, ¿qué hacemos? Nuestras necesidades sobre la misma tierra, ¿no? Y no le preguntamos, ¿puedo tierra? No le preguntamos, ¿no? Hacemos, pisamos, salivamos la tierra. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta expresión, que es una expresión del libro de Génesis, es el resultado de la desobediencia de Adán, nos refleja la debilidad del hombre. El hombre es polvo y al polvo va a volver. Amén. Entonces, Dios, quien formó al hombre del polvo de la tierra, que conoce su debilidad, que conoce su naturaleza, ¿cómo iba a encargarle a él el que pudiera solucionar el asunto del pecado? Jamás, jamás, es polvo. Nosotros puede que juntemos polvo de oro, ¿no? Yo a veces veo cómo la gente hace por unos procesos, hoy hay muchos desechos electrónicos, y por los procesos, no sé, por ciertos procesos es como que logran sacar oro de los componentes electrónicos y trabajan esforzados para juntar polvo de oro
juntamos, pero polvo de tierra lo barremos, ¿no? Lo tiramos, lo sacamos de adentro de las casas constantemente, ¿eh? Cerrar la ventana no es que no entre polvo, que no entre tierra, ¿eh? A eso nos muestra entonces la condición de la tierra. Amén. Entonces, ¿cuál es el verdadero pecado? Dice, tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar en mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Acabo de leer Jeremías capítulo 2, verso 19. Y esto también es para que meditemos todos, ¿no? Pero algunos ya, por la gracia y la misericordia de Dios, hemos llegado a tener entendimiento. Cuando las personas dicen, Dios me está castigando, porque, claro, se asocian con que hicieron algo malo y como resultado de su maldad, Dios está ejerciendo castigo sobre la maldad. Sin embargo, la Biblia dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías son las que te condenarán. Y esto se vio claramente en el ministerio público del Señor. Todos los que se confesaron necesitados, Cristo los ayudó y Él no se negó a ninguno. Y todos los que se confesaron suficientes o que se apegaron a la tradición de los hombres o a algún tipo de herencia, ya sea nacional o como pueblo, fueron condenados, fueron resistidos. Todos los que se mostraron necesitados, todos los que fueron carentes, todos los que estuvieron en extrema necesidad fueron asistidos y ayudados por el Señor. Pero todos los que se mostraron suficientes, todos los que por reconocer tener algún tipo de herencia o de identidad nacional, como pueblo de Dios, como hijos de Abraham, aún siendo, ¿no? Teniendo esa identidad nacional, siendo parte de ese pueblo, fueron condenados. ¿Pero por qué fueron condenados? Por sus rebeldías. Porque a los suyos vino, dice la Escritura, y los suyos no le recibieron. Pero todos los que le recibieron, los que han creído en Él, les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, quienes le resistieron, quienes no le recibieron, recibieron castigo. ¿Pero por qué? Por no haberle recibido. Por haber amado más las tinieblas y de no venir a la luz para que no sea mostrada que sus obras eran malas. Pero si hubieran venido a la luz, sus obras se hubieran mostrado que eran malas, pero también se podrían haber hecho visibles las obras de Dios en ellos. Por eso es que nosotros somos santos, no por nuestra obra, sino por la obra de Dios. Y lo maravilloso es que nosotros podemos mostrar claramente a través de la obra de Jesucristo, y esto es en lo que vamos a avanzar en estos 3 días, y es parte como propósito de este estudio. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Entonces, lo que es imposible para el hombre, para Dios le es posible. Rebelarse en contra del plan y del propósito de Dios, queriendo por uno mismo gobernar, dominar ese impulso o esa fuerza que al hombre lo gobierna y lo domina desde los días de Adán. Por eso dice, el pecado entró por un hombre y por medio del pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron, no porque pecó Adán. El pecado entró en Adán y pasó a los hombres, y por el pecado la muerte. Y luego todos los hombres murieron. ¿Pero por qué? ¿Por el pecado de Adán? No. Porque todos pecamos. ¿Y por qué todos pecamos? Aún a sabienda de que hay una sentencia de muerte, como hoy mirábamos el caso de la mujer que fue hallada en el acto del adulterio.
Porque tal vez si fuera ya aquí en Uruguay, sé que hay ciertas penas que bueno, habilitan al hombre a dejar a la mujer por causa del adulterio, pero no hay una pena de muerte. Pero en ese contexto de ciudad, de familia, de vida, de religión, la pena era la muerte. Creo que hay otros países islámicos donde todavía rige esas penas, ¿no? La pena de muerte para la mujer que es hallada en el acto del adulterio. Entonces, aún a sabienda de ello, la mujer se expuso, teniendo conocimiento de las consecuencias, igual se expuso. ¿Por qué? Porque fue una fuerza superior y que le dominaba. ¿Cuál es entonces? Vamos a concluir hoy mirando el pecado de Adán. ¿Cuál fue el verdadero pecado de Adán? No me digan que comió de la manzana, porque eso es un mito popular, ¿no? Sabemos que Adán no comió de una manzana, comió del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Le fueron abiertos los ojos, ¿y qué fue lo primero que se miró? A sí mismo. Se vio que estaba desnudo. Eso fue lo primero que vio. Así también, por causa de la conciencia que nosotros tenemos del pecado, la conciencia del pecado, del bien y del mal, ¿qué hacemos? Nos miramos a nosotros mismos. Entonces, la salida para el hombre no está a darse a sí mismo, sino está en la palabra de Dios. Entonces, el pecado de Adán claramente fue, vamos a leer Génesis 3:17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella y todos los días de tu vida. Y luego le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé yo, diciendo. O sea, obedeció la voz de la mujer y no obedeció la voz de Dios. Así también nosotros obedecemos muchas veces a nuestro corazón, a los dictámenes de nuestro corazón, a nuestros pensamientos, a nuestros argumentos. A veces hasta atribuimos que son nuestros. Pero hay un pasaje en Apocalipsis que dice, gloria sean dadas a Dios, porque el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, el que acusaba a los hermanos, fue arrojado fuera. A veces pensamos que la acusación o cuando viene la culpa, que es algo nuestro, pero es algo que también es un poder que ejerce el diablo. Así como ejerce el poder para seducir, para tentar, para arrastrar al hombre, también ejerce un poder para que el hombre se vea en sí mismo, se mire como culpable. Siempre, ¿qué es lo que hace? Le lleva a mirarse a sí mismo. Porque ¿cuál fue el castigo para la serpiente? Sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás todos los días. ¿Y el hombre de qué fue hecho? Del polvo de la tierra. Entonces, ¿de qué se alimenta Satanás? De los deseos del hombre, de la humanidad. Amén. De los malos deseos de la humanidad. Entonces, el verdadero pecado es abandonar la palabra de Dios, mirarnos a nosotros mismos, andar por vista y no por fe. Amén. Y Pablo dice claramente que nosotros no hemos sido llamados a andar por vista, sino que hemos sido llamados a andar por medio de la fe. Entonces, entendiendo la naturaleza del pecado, que es algo que mora en nosotros y que es una fuerza que ejerce poder sobre nosotros, que no puede ser dominada y gobernada por nosotros mismos, pero habiendo recibido un llamado a ser santo en toda nuestra manera de vivir, así como aquel que nos llamó es santo, Dios no podría llamar a hombres viles y pecadores
que están gobernados por el pecado si primeramente no trajera una solución, no diera al hombre una salida. Y Dios dio la salida por medio del Evangelio. Por eso hoy leíamos en 1 de Pedro 1:18, que dice que no fuimos rescatados con cosas corruptibles de la vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, porque el pecado es una herencia. David lo dijo, en pecado fui concebido, en maldad fui engendrado y en pecado fui concebido. Entonces, es una herencia que hemos recibido de nuestros padres. Por eso Jesús nació sin relación con el pecado. Nació como hombre porque nació de un vientre de mujer, pero fue engendrado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para estar como hombre, pero sin relación alguna con el pecado. Y el que no conoció pecado, Dios lo hizo por nosotros pecado, para que nosotros fuésemos hechos en él justicia de Dios. Amén. Y esa es la esperanza del Evangelio. Y esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que damos gracias a Dios. Hoy estamos finalizando el primer día de este estudio bíblico en cómo fui libre de mi pecado, entendiendo la naturaleza del pecado y cómo no es algo a lo cual Dios dejó en las manos de hombres viles, de hombres débiles, poder traer la salida y dar solución a este tema. Vamos a orar y vamos a ir finalizando este primer día. Invitamos al día 2, mañana, a que nos acompañe con la segunda parte de este estudio, que es el verdadero arrepentimiento. Mañana vamos a estar viendo el verdadero arrepentimiento. Todo esto está siendo grabado y a la vez este estudio está... hay un PPT, PowerPoint, llámele como quiera, una presentación. Si usted la quiere solicitar, me llama, me manda un mensaje y se lo vamos a estar enviando con mucho gusto para que siga meditando en los pasajes bíblicos o lo pueda compartir con un familiar, un ser querido, esta enseñanza. Oremos. Padre, queremos agradecerte porque nos has introducido a este estudio bíblico sobre cómo ser libertado del pecado y nos has traído por medio de la enseñanza a entender la naturaleza del pecado y cómo es imposible que hombres débiles e incapaces le fuera dado poder traer salida y dar solución a esta situación en la cual la humanidad se encuentra. Pero lo que era imposible para el hombre, tú lo hiciste posible por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que lo entregaste por nosotros, para que por medio de su sacrificio nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por lo que te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Hasta aquí entonces compartimos y mañana segunda parte del verdadero arrepentimiento. Que el Señor les bendiga a todos. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación
la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,